la mayoría de las veces que hay una persona que sufre un ataque de brujería, proviene de tu círculo cercano. Se escucha y se entiende que dice: regresa al cuerpo de donde has partido. Y esta señora estaba agradeciendo a Dios y al cielo porque había una segunda oportunidad. Lo que no se esperaba es que este cuerpo se empezara a reír. Se empezó a reír y le dijo: no soy tu hijo. He llegado a pensar realmente, ¿acaso los demonios son tan malos como el mismo ser humano? Lo está intencionando. Lo está intencionando. Okay. Por eso es que existen mis rituales y curiosamente todos funcionan. No es la canela, es la intención, es tu mente trabajando. Que es lo mismo cuando uno hace una oración o un rosario. Intencionas lo que quieres. Total. Es el efecto, es el mismo efecto. Entonces, mi pregunta hacia ti podría ser: ¿hacer eso también se considera magia? Sí, de alguna forma sabes de antemano que hay invitados que has tenido, cabrón. Sí. Y yo también te lo he dicho. De dudosa sinceridad y honestidad. Por no decirles charlatanes. Ups, ya lo dije. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Historias Embrujadas con su servidor Antonio Zamudio. Hoy tenemos bombos y platillos. Evidentemente es un gran amigo, pero no solo que hemos hecho cosas juntos, sino también hemos compartido opiniones acerca del tema que todos nos atañe aquí mismo. Él es un host, uno de los más importantes del tema paranormal en la actualidad, y también un escuchador o un atento escucha de historias embrujadas. El día de hoy tengo el honor de tener aquí a Paco Arias. Paco, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, hermano? Bien, contento de estar ahora de este lado en tu proyecto, feliz de compartir pues un poco acerca de lo mucho que es el concepto de la magia, brujería, hechicería, y pues agradecido contigo, con tu audiencia. Estoy seguro que hay familia extranormal por acá y pues vamos a darle, hermano. Me queda claro que sí, Paco, y sobre todo van a conocer esa otra parte, esa cara que tal vez no es tan reveladora de Paco Arias, porque debo decirles algo: para tener la sensibilidad de poder preguntar exactamente lo que requieres para que el testigo, la persona que vive un fenómeno de este tipo, te pueda revelar, es porque también lo experimentaste. Y el día de hoy vamos a justo eso, revelar qué ha vivido Paco Arias, pero sobre todo, quiero empezar, si me lo permites. Adelante. ¿Qué historias te han contado? Y de esas historias que te han contado, ¿qué tantas de esas historias te han impactado, Paco? Pero no solamente a nivel personal, sino también te han desafiado a nivel racional. Mira, tú sabes que en el fenómeno paranormal no existe la lógica. No hay como tal un tema de es que esto no puede ser así por esto y el otro. O sea, realmente el tema paranormal, como lo hemos mencionado mucho, tiende a ser muy variable. Las personas pueden vivir experiencias o sea, alejado de películas de terror, no solamente las 3:30 de la mañana, 3:33. No, realmente los verdaderos encuentros con este lado oscuro pueden ser tanto a las 12 del día, 10 de la mañana, 7 de la mañana. O sea, el verdadero fenómeno. Yo quiero comentarte mucho, Antonio, de lo que nos puede vender la televisión, lo que nos puede vender el cine y lo que es la realidad. Es muy diferente. Me atrevo a decir que la realidad es más siniestra que la ficción. Total. De hecho, el dicho o el eslogan de la agencia mexicana me encantó. Gracias, amigo. Porque dice: somos la verdad que inspira la ficción. Y es la realidad. Gracias a tantas experiencias tan fuertes que la gente y que el público ha vivido, tenemos hoy por hoy grandes entregas como películas,
series que tienen que ver con esto. Pero algo que a mí me ha quedado claro en este crecimiento es la veracidad y lo fuerte que puede llegar a ser. Yo, como cualquier persona, y siempre lo digo y aprovecho para decirlo, yo no me considero una persona experta. Yo soy un amante del fenómeno que voy recopilando información, porque sí he entrevistado a muchas personas, a muchos brujos, a muchas personas que tienen diferentes tipos de dones, prácticas, religiones, muchas cosas, y voy haciendo un recopilado enorme en un tipo archivero para tratar de sacar conclusiones y entender mejor cómo funciona la magia. Y debo decirte algo, he cometido errores, obviamente. Soy una persona que, como todo, se equivoca, pero trato siempre de ir mejorando o ir viendo esa parte para ser mejor persona, mejor host, mejor investigador. Que, ojo, tampoco me considero investigador, soy un amante del fenómeno. A ver, yo ahí sí te voy a corregir, Paquito. Independientemente de que somos grandes amigos y que hoy por hoy les puedo decir que parte del ámbito del ambiente YouTube, yo también soy neófito del ambiente YouTube. O sea, yo tengo otro bagaje y tenía otra idea de cómo hacer entretenimiento paranormal, porque realmente todos hacemos entretenimiento aquí. Pero mi punto importante es que tú, al momento de que escuchar una historia de una persona, no vas a poder darle un discernimiento en el momento. Sin embargo, cuando tú tienes 30, 40, 100, 1000 historias, tú puedes forjar un criterio con base a justamente lo que estás escuchando de la persona y saber identificar en qué persona sí te está diciendo la verdad y qué persona posiblemente lo está imaginando. Claro. Yo quisiera que empezáramos con historias. A ver, te voy a preguntar base. La que más te ha impactado de tus historias que has mostrado en tu la podcast. Que más me impactó es una que ya he contado anteriormente. Pasó una situación con una persona. Ojo, dijiste algo muy importante. Una persona que te quiere contar o te quiere vender una historia de ficción, te das cuenta muchas veces en las primeras líneas de su correo. Hay una persona que me escribe para pedir ayuda. No le interesa que su historia saliera en el podcast, no le interesa ser famoso. De hecho, su historia viene desde el anonimato. No le interesa, lo que le interesa es buscar ayuda. Esa persona es un varón, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Pedro. Pedro, desde muy pequeño, vivió con sus padres, tiene su hermana menor por 3 años aproximadamente, pero Pedro presentó muchos problemas en casa. Su mamá y su papá discutían. Desafortunadamente, para los que son menores de edad, pues es una parte muy difícil en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque los niños no entienden qué está sucediendo, solamente escuchan pleitos, agresiones, golpes y demás cosas. Entonces Pedro decía que mientras estaban ellos solos en casa con su mamá, todo era perfecto. Pero al llegar la noche, cuando escuchaban que papá llegaba, ellos rápidamente, tanto Pedro como su hermana menor, se encerraban en el cuarto porque sabían que al poco tiempo iba a empezar todo lo malo. Se bajaba el papá y ya estaba palabrándose con su mamá, y a los minutos ya había agresiones, golpes y cosas muy fuertes. Ellos, Pedro en ese entonces, pues ya teniendo un poco de raciocinio, decide buscar o hablar con su mamá y decirle: mamá, es que yo no puedo seguir viviendo este tipo de vida, mi hermana tampoco. De hecho, en una ocasión que el papá llegó bajo influencias de bebidas alcohólicas, empezó a agredir a su mamá, y Pedro intentó defender a su mamá, pero salió lastimado. En ese momento él corrió a ver a su hermana, porque su hermana estaba llorando en el cuarto, la abraza, le tapa los oídos y intenta consolarla. Al día siguiente, su mamá se quedó pensando en lo que le había dicho Pedro y dice: mira, mi familia, pues tú sabes que no somos de aquí es la familia de tu papá. Déjame hablo con tu abuela paterna, para ver si en su casa hay espacio para que se queden ustedes un tiempo, en lo que nosotros arreglamos las cosas. Se habló y la abuela pues dijo que sí, que no había problema que los niños se quedaran. Para esto quiero comentarte que la abuela no tenía una relación tan estrecha con la familia. De hecho, era una relación de que a lo mejor lo vemos 2 veces al año, en Navidad, en su cumpleaños o por eventos muy especiales, vacaciones. O sea, no había como que este amor por la señora, y quiero pensar probablemente que la señora, los nietos tampoco. O sea, porque cuando no hay convivencia, la gente sabe a lo que me refiero. Entonces, pues con tal de ayudar a los niños, los llevan
y la señora vivía a aproximadamente 4 o 5 horas del lugar, en un lugar bastante retirado. Y ellos me comentan, bueno, Pedro me comenta que a ellos no les agradaba tanto estar ahí de visita anteriormente, porque su abuela era un poco extraña. Su abuela tenía una vibra bastante pesada, sobre todo su casa era muy pesada, porque ella solía guardar muchas cosas del pasado. Incluso hay una habitación, que es donde ellos terminan durmiendo, que era de un hermano de su papá, o sea, un hijo de su abuela, que en su momento falleció, siendo un niño. El problema es que dicen que la abuela, cuando esto pasa, como que no asimila este tema tan delicado y guardó todo lo de su hijo en esa habitación. Ahí tenía su cama, se quedó tendida con la misma sábana de tantísimos años, su ropa, sus zapatos, todo estaba completamente conservado, y sobre todo había un cuadro de unos 50 centímetros ahí, obviamente con el rostro ya por los años todo desfigurado, pero la señora quería mantener todo ahí. Ellos decían que les daba mucho miedo dormir ahí, pero pues lo que sea era mejor que estar en casa y ver pues el maltrato familiar. O sea, ellos tuvieron que elegir el menos peor. Claro. En ese momento que están ahí, se empiezan a quedar, pues empieza la parte negativa, ¿no? Ella decía que su hermana empezaba a despertar con arañones. Su hermanita estaba pequeña. Pedro tenía, yo le voy calculando, unos 12 años. Su hermana tendrá unos 8 o 9 años. Y ella despertaba mucho con detalles en su cuerpo, en sus brazos, en sus piernas. Y Pedro siempre soñaba. Él me decía que soñaba. Lo que yo entiendo hoy por hoy es que era una parálisis de sueño. Porque decía, es que yo veía mi habitación, pero no me podía mover. Él me lo describe como un sueño. Pero que en ese sueño entraba algo y veía cómo las cosas del niño que vivió ahí, que es su tío, o era su tío, se empezaban a mover. Cosas muy fuertes ocurrían. Y notó algo muy extraño, Zamudio. Ellos estuvieron viviendo aproximadamente un mes en esa casa y se dieron cuenta que una vez a la semana llegaba una señora a hacer un rosario al cuarto. Llegaba a la casa, saludaba, decía con permiso, voy a pasar, y hacía un rosario. Ellos decían, bueno, sí, mi abuela es religiosa, va a la misa, pero ¿por qué hacen un rosario una vez a la semana aquí? Pues ya ves que, como dice el dicho, el pueblo chico, todo el mundo se conoce. En un momento, Pedro, platicando con algunos vecinos, salió el tema de la abuela. Ellos sabían, su papá y su mamá ya les habían contado a Pedro que, bueno, su abuela había tenido un problema bastante fuerte con el tema mental por la asimilación de la muerte de su hijo. Es lo único que sabían, que ella se había quedado así. Que el fallecimiento de este pequeño le afectó a un grado muy, muy fuerte y que por eso ella actuaba de forma muy extraña. Cuando Pedro se queda platicando con estas personas, con estos vecinos, les pregunta, ¿y por qué entra una señora a rezar un rosario al cuarto? En ese momento ellos se quedan mirando, o sea, la expresión de Pedro cambia porque dice, es que veo como que entre ellos se miran, pero no convencidos de quererme decir la verdad. Pero pues ellos, en su afán de decir, tú eres parte de su familia y necesitas saberlo. Lo que ocurrió con la muerte de tu tío fue una cosa muy fuerte, porque la necedad por parte de tu abuela estaba en que no quería perder a su hijo. Y se enteró de lo que ocurrió. Resulta que una mañana esta abuela baña a este niño, lo alista, porque se iba a ir a la escuela dominical, se iba a ir al catecismo. Camino a la iglesia se encuentra con unos amiguitos que le dijeron, vámonos mejor a nadar, vamos a bañarnos, es un pueblo y ahí estaba el arroyo, vamos a jugar, pues vamos a bañarnos, ¿no? Nadie se va a enterar. Se van y la señora pensaba que su hijo se encontraba pues en la iglesia. A las 2-3 horas llega un pescador, una persona conocida de todo el pueblo, y empieza a tocar la puerta y sale la señora y este hombre le da la mala noticia y es donde se entera que su hijo había muerto. Y dice, ¿cómo? Si él está en la iglesia. No, señora, su hijo, se fue con unos amigos al arroyo
El río o el arroyo estaba crecido, había llovido mucho días antes y la corriente se lo llevó. Esta señora, desgarrada en ese momento, corre porque ellos estaban sacando el cuerpo del pequeño, lo lograron sacar. Incluso algunos decían que cuando lo sacaron todavía mostraba signos de vida. Pero cuando llega esta señora a donde estaba el cuerpo tendido, ya estaba morado, mal, o sea, estaba muy mal. Entonces ella busca en ese momento llevarlo a un centro de salud. Desafortunadamente para esos años y para el estado donde ellos estaban, era una parte pues muy poco probable. ¿Por qué? Porque estaban lejos de la civilización, no había tanto transporte, entonces el pequeño pues fallece, ¿no? Ella, negada a su realidad, le llora, lo abraza, el cuerpo ya estaba muerto, ya no había nada que hacer. Pero ahí llegamos a un punto donde yo me he puesto a pensar hasta dónde el amor te llevaría a realizar algo que moralmente no es correcto. ¿Qué costo, no? ¿A qué costo? Sí. Recordó que había una señora en ese mismo pueblo que no tengo entendido exactamente si era bruja, si era chamana, si era curandera. No tengo idea. Solo se refieren a ella como la señora que se dedicaba a ayudar a la gente. La mandan a hablar y llega y le dice: mira, mi hijo, ¿qué podemos hacer? Por favor, yo sé que tú puedes hacer algo. La señora era una señora indígena y se queda mirando el cuerpo del niño y ve a la señora. Y es donde le dice: médicamente no podemos hacer nada, las hierbas no lo pueden traer a la vida, pero hay una alternativa. Vamos a intentarlo. Necesito que en este momento lleven el cuerpo del niño a su cuarto y llenen el cuarto de todas sus cosas. Si tiene juguetes, su ropa sucia, llénenme ese cuarto de todo lo que tenga energía de él. Voy a hacer algo que nunca he intentado, pero se sabe que ha funcionado. Algo que por primera vez se iba a experimentar. En ese momento la gente, la gente del pueblo estaba escuchando y viendo todo. Por eso todos sabían que había sucedido. Llevan el cuerpo de este pequeño a su habitación, a su cuarto. Únicamente entra la señora que iba a curar, su mamá y unas personas, unos hombres que iban cargando el cuerpo. Lo acuestan en la cama. La señora en ese momento empieza a prender velas alrededor de la cama, empieza a hacer unos dibujos con alcohol o líquido flamable, lo va prendiendo, va sacando hierbas, va rociando esencias, va preparando todo. En ese momento ella empieza a recitar oraciones que en el correo me lo describen como oraciones que no se entiende en qué lengua estaba haciendo. No era español. Algunos pensaban que era algún tipo de dialecto, lengua materna, no saben. Y lo que describen de verdad, Antonio, fue bastante fuerte, porque dicen los relatos y dicen los testigos que hay un momento donde esta señora que hacía la invocación, se escucha y se entiende que dice: regresa al cuerpo de donde has partido. Y es como si fuera de verdad una película, porque se dan cuenta que el cuerpo que estaba tendido sobre la cama empieza a mover sus manos. Para la señora, para la mamá de este pequeño, es un consuelo muy grande. Corre y abraza a su hijo. Todavía llegó a sentarse. Y esta señora estaba agradeciendo a Dios y al cielo porque había una segunda oportunidad. Lo que no se esperaba es que este cuerpo se empezara a reír. Se empezó a reír y le dijo: no soy tu hijo. En ese momento, solamente 2 segundos en decir eso, cae nuevamente el cuerpo, muerto. No funcionó. Ella pensó que sí iba a funcionar. Le dijo qué pasó. Ella, la señora que curaba, pues no sabía qué había pasado. Lo vuelven a intentar, pero ya no sucede nada. Lo feo, lo siniestro, es aquí donde empezó. Porque a partir de ahí, esta señora dice que se están experimentando cosas tan fuertes
en su casa, sobre todo en su habitación, y que nadie ha podido sacar lo que sea que llegó a estar. Lo han logrado contener con una oración a la semana. El correo que me llega de ayuda es porque este nieto, esta persona con su hermana que vivió ahí, hace el mes que fueron como 3 años, recibió como herencia esa casa. Ok. Pero que no puede habitarla. Porque en el momento que él entra, siente la opresión. Incluso cuando fallece su abuela, en su escrito, él pidió que no fueran sacadas las cosas de su hijo, que se quedara ese cuarto así. Ellos dejaron esa casa, dice, es mía, pero ahí está. Y yo necesito ayuda porque en algún momento me gustaría usarla como patrimonio, pero no puedo. Porque hay algo ahí, hay algo muy fuerte que no me deja habitarla. Increíble historia, sobre todo el contexto. A ver, sé que te impactó por la sobrenaturaleza del caso, Paco, pero en la misma retórica te diría yo que Sí. en contexto de una historia de esta índole que refiere a eventos heredados, ¿no? Y suelen pasar dentro de las historias de embrujo o de maleficios. Muchas veces las familias tienden a heredar esos maleficios. Ahí está el caso que nosotros investigamos hace ya bastante tiempo de una maldición de una familia que cada cierto tiempo una entidad espiritual recobra o cobra la recompensa de la cual fue de alguna forma como negociado, pactada de cada primogénito de cierta línea familiar de ellos, ¿no? Entonces, esto se repite principalmente en la concepción del embrujo como tal. Para ti, Paco Arias, ¿qué sería? Cristianamente se le conoce como maldiciones generacionales, que es cuando tus abuelos, tus bisabuelos hicieron algún tipo de pacto, practicaron algún tipo de arte que tuviera que ver con esta línea sanguínea que va como tu herencia. Hay ocasiones que las personas no saben del todo con qué están trabajando o con qué están pactando. Humanamente nos podemos llegar a equivocar y es el error que muchas veces me ha tocado leer ese tipo de casos. Es que yo no he hecho nada, yo no juego Ouija, Claro. yo no invoco, de hecho ni siquiera me gusta el terror, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Y cuando estás hablando con ellos, lo primero que me viene a la mente es, háblame de tu mamá, háblame de tu abuela y de tu bisabuela, cuéntame. Y ya es cuando, bueno, mi bisabuela se dedicaba a esto y mi mamá también. Dije, tienes una tendencia a vivirlo. Exacto. Y es justo el tema de englobar en las situaciones de las cuales las personas que están viviendo un hecho sobrenatural paranormal se acercan a gente como Paco, como nosotros, Antonio Zamudio. Sí. Pero, a ver, el fantasma o el maleficio o el contexto generacional, ¿qué otra historia? Ya me dijiste la de impacto, que está increíble. Sí. ¿Qué historia te ha dado miedo? Mira, esta me aterra mucho porque hablamos de un punto donde yo sé que mucha gente ya está enterada. La mayoría de las veces que hay una persona que sufre un ataque de brujería proviene de tu círculo cercano. No es de tu peor enemigo, no es de la persona con la que no te llevas. Desgraciadamente nos hemos topado con casos donde es línea sanguínea directa, hermano. Donde me he llegado a pensar realmente, ¿acaso los demonios son tan malos como el mismo ser humano? Que nuestra propia naturaleza llega a ser tan oscura. Hay un relato que no le he contado, es exclusiva. Yes. Esto lo cuenta una mujer y esto ocurre con su abuela. Ella me cuenta y me dice, Paco, fíjate que mi abuela nunca se llevó bien con sus hijas. De hecho, ella tenía 4 o 5 hijas. Me puedo estar equivocando. Tenía muchas hijas. Pero siempre discutía con ellas, siempre las maltrataba. Había una con la que no discutía porque era como la que le hacía la barba, vamos a ponerla así. De hecho, mis abuelos se divorcian ya estando grandes y siendo mayores. Porque el abuelo empezó a tener problemas con la abuela y se divorciaron ya grandes, ¿no? Pasa una situación porque me dice,
La abuela tenía una casa muy grande. Y la abuela era muy manipuladora. Le gustaba mucho manipular a sus hijas, faltarles al respeto, humillarlas y sobre todo hacerlas sentir de que sin ella no podían hacer nada. Entonces ella buscaba sembrar en sus hijas esta necesidad de que no la dejaran, de que, ¿sabes qué? Tú me necesitas a mí. Entonces ya divorciada del abuelo, el abuelo se va, hace su vida, se queda con sus hijas y es cuando poco a poco se le empiezan a ir. Se casa la mayor y hubo problema con la abuela. ¿Por qué? La abuela no quería que se fuera, se fue. Al poco tiempo me dice, se casa mi mamá y también pues el casado casa quiere, ¿no? Entonces se va con el que es mi papá, hacen su vida y únicamente se quedaban 2 hijas. Al poco tiempo, la hija menor, la más pequeña, también se casa y la abuela se estaba quedando sola. Claro. Le quedaba más la hija con la que se llevaba mejor. La hija que decía, ay, entiendan a mi mamá, ya está grande. O sea, la que siempre buscaba pues esta parte, ¿no? De no ver lo malo de su mamá. Las otras ya estaban cansadas porque decía, es que mi mamá le gusta mucho meterse en mi vida, mi mamá quiere mangonearnos, mi mamá esto, mi mamá el otro. Entonces había quedado como que la hija preferida, la hija predilecta, que no esperaba que también la dejara. Pues, ¿qué pasó, hermano? En algún momento ella encuentra a una persona, decide hacer su vida, pero estaba este sentimiento de culpa de cómo voy a dejar a mi mamá, ya está grande. Entonces se le hizo buena idea decirle a su esposo se llama Rubén, ¿sabes qué, Rubén? Vamos a venirnos a vivir con mi mamá, la casa es muy grande, podemos acomodarnos. Para esto, desde el momento en que esta hija y Rubén empezaban a salir, o sea, te hablo de esto de antes, la abuela siempre intentó separarlos. O sea, todo el tiempo le decía, es que hija, y él no te conviene. O sea, a pesar de que Rubén era un hombre honrado, de un buen trabajo, siempre le dijo, hija, es que él no te conviene. Él anda con mujeres, o sea, inventaba cosas y eso lo hizo con todas sus hijas. No, su esposo les pone el cuerno, es infiel, yo lo he visto. O sea, inventaba cosas muy locas. Y lo mismo empezó a hacer con esta hija. Hija, es que él no te conviene. Él es un hombre así, así, así. Él es una persona mala. No te conviene tenerlo como pareja. Mejor espérate, no hay prisa, quédate aquí conmigo. Pero pues esta hija obviamente estaba enamorada de Rubén. No le importó lo que le decía a su mamá. Formalizan su relación hasta el grado que se casan. Pues la abuela no le quedó otra más que decirle, pues vénganse a vivir a mi casa. Estando viviendo ahí, la verdad es que era un infierno para Rubén, porque era aguantar a esta señora, a su suegra. Era muy pesada, era muy conflictiva y su esposa le decía, tranquilo, mi amor, mi mamá así es, no te preocupes, sí te quiere, pero pues ya está grande mi mamá, todo el tiempo justificándola. Y sus demás hermanas se daban cuenta lo mucho que esta señora llegaba a humillarlos y le decía, oye, ¿por qué permites que mi mamá les hable así? ¿Por qué dejas que mi mamá te siga mangoneando? O sea, no, pues es que ya está grande. O sea, no quería entrar en conflicto. Total. Para esto, quiero darte un contexto. Esta abuela tenía un cuarto o que a ella no le gustaba que la gente entrara. Ella decía que era el lugar donde ella iba y se ponía a orar. Un lugar muy privado. Muy íntimo. Ajá. Muy íntimo. Entonces llegó un momento donde esta hija que está viviendo con ella se embaraza. Todos muy felices, todo bien padre. ¿Por qué? Porque está embarazada, viene un bebé, viene una bendición. De hecho, cuando le dan la noticia, ella me dice, cuando me dan la noticia a mí de que voy a tener un primo, me pongo bien feliz. Mi mamá se puso bien feliz y mis tías se ponen muy felices. La abuela, cuando recibió la información, la noticia, puso una cara de desagrado. Se dio la vuelta y se encerró en su cuarto. La verdad es que sí nos dolió mucho pues esa actitud tan negativa, tan fea. Mi tía dice ya empezaba a tener los primeros meses, los primeros 2, 3 meses, 4 meses, hermano, 5 meses ya se notaba bastante. Y como era su primer hijo, hicieron bastantes cosas. Desde antes compraron ropa, ya sabían que era un varoncito. Ya estaban haciendo el baby shower, todo. De hecho, hicieron una sesión de fotos, dice, muy bonita, donde estaba... La foto que más me gustó era una foto donde estaba, dice, mi tía, y estaba Rubén abrazando y besándole
el vientre. El vientre, wow. Era una foto muy bonita. Dice. Era un bebé muy esperado, pero la abuela... Muy negativa. Ok. Porque ella sentía que la iban a cambiar en algún momento. Entonces pasa el tiempo y viene algo muy triste, muy fuerte, muy lamentable. Esta señora que está embarazada empieza a tener problemas en su embarazo. Es catalogado como un embarazo de alto riesgo. La mandan a un reposo bastante estricto y ni con eso se solucionó. Desafortunadamente pierde a su bebé. Muy, muy feo. A partir de la pérdida de su bebé, amigo, pareciera que las cosas estaban empeorando. O sea, fue parteaguas. Pierden a su hijo, Rubén se queda sin trabajo, su tía se queda sin trabajo. O sea, los dos tenían unos buenos trabajos. Los dos se quedan sin trabajos. Tenían deudas, empieza a subir su crédito, empiezan a subir los intereses. Su tía se empieza a enfermar. A partir de la pérdida de su bebé ya tuvo secuelas en su cuerpo. Algo horrible, algo horrible. En una ocasión me dice mi mamá, vamos a visitar a tu tía y a tu abuela. Pues ya que está ahí, vamos a visitar a tu abuela. Vamos a ver cómo están, darle ánimos y esto. Y se reúnen todos en la casa de la abuela. Llegaron las demás hermanas. Hay un momento de una hermana, la mayor, se escucha que está discutiendo con la abuela. Okay. Y ellas piensan, ay, Dios mío, ya van a empezar otra vez. Y solo escuchan cuando esta hermana mayor les dice, es que ¿cómo te atreviste a hacerlo? Somos tus hijas. Y se da cuenta que estaban discutiendo en el cuarto donde nadie entra. Todos escuchan pues el desorden, los gritos, y todos se levantan a ver qué estaba pasando. Esta pequeña, esta niña, en ese momento que era una niña, que es la mujer que nos comparte esta historia, dice, vemos cómo estaba abierta la puerta de esta habitación. Y la verdad es que nunca me había atrevido yo a entrar a ver. Me ganó la curiosidad. Cuando entré, vi un altar que tenía la abuela ahí. Y en ese altar estaban las fotografías de mis tías, de mi mamá, y ahí estaba la foto de mi tía, la esposa de Rubén, donde tenían la foto donde estaba Rubén besándole el vientre. Embarrada de un montón de cosas, hierbas, velas, cosas muy feas. Cuando mis tías ven todo esto, la verdad se enoja mucho con la abuela, porque sabían que la abuela en su momento practicaba algo, pero que ya lo había dejado. Pero nunca pensaron que se atreviera a hacerlo con sus hijas, al grado de atentar contra la vida de su propio nieto. En ese momento, esta hija que quería mucho a su mamá, a pesar de haber visto, no asimilaba, decía, no, es que no, mi mamá no. Claro. Y en ese momento decide ir a platicar con su papá, que en su momento se divorció de su mamá. Y es donde se entera de algo bien feo. Y este señor le dijo, hija, te entiendo perfectamente, porque así como tú, yo me negaba a creer esto, hasta que vi el trabajo que tu mamá me estaba haciendo, y por eso decidí dejarla. Es cuando le cae este golpe de realidad como balde de agua fría, y realmente asimila que su mamá sí se atrevió a atentar contra la vida de su hijo. Es escalofriante pensar solamente que parte de tu línea familiar directa, y eso sí, efectivamente, Paco, yo lo he escuchado también en otras ocasiones, el que se herede el odio también. O sea, es decir, ¿hasta dónde puede llegar el amor enfermizo en el caso de la abuela de estas chicas, y llegar al punto en el que la maldad los sobrecoge? Yo te voy a decir algo. Yo siempre he comentado que parte de lo que es la ritualización de los embrujos y de los maleficios, una persona puede transgredirse como ser humano y puede alcanzar justo lo que acabas de decir. Sí. Esa maldad pura. La abuela, al poco tiempo de que sucede esto, todas sus hijas se ponen de acuerdo para entrar y romper ese altar y romper todo lo que tenían. Su sorpresa es que cuando entran, ese cuarto estaba vacío.
Empiezan a buscar y la abuela había guardado todo. Ese altar seguía, pero estaba como escondido. Ok. Y lo terminan rompiendo, la dejan sola, realmente la dejaron completamente sola. El desenlace es que esta señora, siendo ya abuela, una mujer grande, le voy calculando entre 70 y 80 años, muere debido a un cáncer que ya tenía, pero que nunca externó a nadie. Y murió sola. Yo siempre lo he mencionado porque la verdad es que afuera hay mucha gente que piensa que hacer brujería es cualquier cosa. Todo tiene su consecuencia. No se trata de dañar por dañar. Una repercusión, ¿no? Al final del día, es justo lo que platicábamos en otra ocasión, que tiende a ser el coste. Es decir, sí puedes hacer, sí puedes ejercer, sí puedes maldecir si tú quieres, pero tiene un costo. Claro. En el caso de esta señora que maquiavélicamente, pues lamentablemente igual y sí tuvo que ver con la muerte de su nieto. Sí. Y añádele toda la codicia del amor de sus hijas, que siento yo, no sé, desde mi punto de vista, conforme he platicado con otros casos, es como la simbología de la ofrenda. Yo creo, amigo, que pasa una situación. Me he puesto a cuestionarme mucho y a tratar de entender lo que sucede con muchos casos, así como los que te acabo de contar. Lo que pasa es que hay personas que están mal, tienen un problema psicológico. De hecho, esa historia yo la estuve analizando y esta señora tenía un detalle mental a la soledad. Ella no quería quedarse sola. Perdió a su esposo y estaba perdiendo a sus hijas poco a poco. Porque era el proceso de vida normal. Iban a crecer, iban a encontrar una pareja y se iban a ir. Claro. Entonces ella no estaba afrontando su realidad. Y en su mente pensaba en necesito quedarme por lo menos con una de mis hijas. Y va a ser la que más me quiere porque las otras me rechazan. Ya. Y a pesar de eso trabajó también a ella al grado de... No llegó a pensar, si yo hago que pierda a su bebé, ella también puede morirse. No lo pensó, o si lo pensó, no le importó. No, más bien yo creo que sí, ya, insisto, con el tema de transgredirse. O sea, ya el raciocinio quedó en segundo plano. Sí. Pero a ver, tú decías algo en un análisis conciso de lo que tú te han platicado y todas las experiencias que te han compartido. Tu punto de vista como host, yo entiendo que es la parte empática del que te narra una historia. Sí. Pero quiero escuchar la parte analítica. Mira, todo el tiempo estoy aprendiendo. Todo el tiempo, con cada entrevista, con cada vez que estoy intercambiando frases, palabras, historias con la gente, aprendo cosas nuevas todo el tiempo. Y cada vez que siento que aprendo algo muy importante, me gusta llevarlo a la balanza y ponerlo aquí en esto sucede y voy conectando cabos. Hoy el mensaje que yo le quiero dar a la gente y algo que siento que me quedó más claro todavía es que la magia puede ser de 1000 formas, pero es coherente. Ante todo, la magia es coherente. ¿A qué quiero decir esto? La magia es coherente y es cuestión de fe. Yo les voy a decir algo. Si en este momento se meten a una red social, cualquier red social, y le pones ritual para atraer abundancia, ritual para abrir caminos, o ritual para encontrar el amor de tu vida, vas a encontrar un montón de brujos, muchísimos, que te van a decir diferentes rituales. Unos van a usar canela, otros van a usar una vela blanca, otros van a usar una vela negra, otros van a usar hierbas, otros van... ¿Y qué crees? ¿Todos funcionan? ¿Sí o no? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Los elementos? No. Yo siento que es cuestión de fe, amigo. Okay. La fe mueve montañas. Total. El humano, nosotros estamos diseñados para creer si hacemos algo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Me voy a volver rico siempre y cuando yo compre un boleto de lotería. ¿Ah? Si lo compro, empiezo a tener fe. Sí. ¿Por qué? Porque ya hice algo. Ya tengo esa mínima esperanza de hacerlo. Si no lo compro, pues me voy a quedar como tonto, ¿verdad? No sí, puedo esperar. ¿Cómo te sacas la lotería sin comprar el boleto? Exacto. ¿No? Entonces, la brujería es igual. La gente que está, cuando está haciendo su hechizo, está pensando en el resultado y está diciendo, como tengo la canela más rara del mundo, va a funcionar. Sí.
y mentalmente está atrayendo lo que quiere. Lo está intencionando. Lo está intencionando. Ok. Por eso es que existen mis rituales y curiosamente todos funcionan. No es la canela, no es nada, no es el elemento. En la mayoría de las veces Ajá. es la intención, es tu mente trabajando. O sea, prácticamente focalizar a aquella persona que está, no sé, que se compró el Enchiridión, es un libro de alta magia, que muchas veces no les entienden mucho, pero de repente se involucran con este sentido. Claro. La vela tal, la negra, la roja, lo que sea. La intención y el deseo de querer obtener eso, como tú dices, la magia, podría ser más efectiva en aquella persona que tiene fe. Yo le llamaría magia de contagio, amigo. A ver, aquí les voy a volar la cabeza con lo que les voy a decir. ¿Qué es lo mismo cuando uno hace una oración o un rosario? Uh-huh. Es el mismo efecto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú pides algo a Dios como el que pide tener dinero, pero como estás rezando o estás orando, intencionas lo que quieres. Total. Es el efecto, es el mismo efecto. Entonces, mi pregunta hacia ti podría ser, ¿hacer eso también se considera magia? El conocimiento basado en lo que yo creo, en lo que yo considero que es magia, Sí, podría ser algo que no entiendo tal cual y como la religión. Es decir, claro. la acción de una deidad es exactamente lo mismo que la acción de la magia. Sí, Pero si yo no le creo, o sea, si yo no conozco del todo la magia y no sé cómo funciona la magia, no sé si funcionaría en mi persona. ok. A ver, un ejemplo que te pongo. Una señora, te lo voy a poner así. Sí, Una señora me llama y me dice, señor Zamudio, hay una señora aquí afuera que me amarra de su casa, ¿no? Me amarra ahí los rojos en mi sábila, en estas penquitas de sábila, ¿no? Y yo, no quiere decir nada, señora. Pero es que son hilos rojos, señor Zamudio, por favor, ayúdeme. Señora, no quiere decir nada, son hilos rojos. De verdad, sí, de verdad. O sea, las personas son muy idiáticas y de repente hay personas que lo ven bonito. O sea, en una penca de sábila le amarran un listón rojito y está bonito. Yo lo mandé al imaginario público del contexto del adorno en la planta. uh-huh. 2 semanas después llega conmigo y me dice, señor Zamudio, ahora son amarillos. Y preocupada, legítimamente preocupada. Sí, Ok, le dije, señora, ya no le gustó el rojo a su vecina, ahora le gustó el amarillo. Entonces es un adorno, punto. ¿Qué significa para usted? Le dije, a ver, la retórica, ¿qué significa para usted? No, pues nada, por eso le pregunto. Y yo le estoy diciendo que no quiere decir nada. claro. Ok, me voy a tranquilizar, tiene razón, creo que me estoy yendo por otro lado. Exactamente. 2 semanas después, señor Zamudio, ya no aguanto, por favor, ya el listón amarillo combinado con el rojo y luego un azul. Le digo, señora, ya me que la quería quitar encima, honestamente. O sea, sí llegó un momento que dije, no, por favor, ya. Entonces le dije, ¿sabe qué? Santo remedio. Agarre tierra de la maceta de esa penca de sábila y le pinta una cruz en la puerta de su vecina. ¿Cómo que le pinta una cruz? Sí, una cruz así, tal cual, como una cruz. Pero señor Zamudio, ¿es algo maléfico? No, señora, es simplemente su puño tomando tierra, Claro. pintando una cruz. Para usted y para mí no significa nada. Para su vecina, si es que es idiática brujería, va a ver qué es lo que va a pasar. Claro. Corte A, es lo que sigue. Me dice, santo remedio, se largó. Magia de contagio. Sí. Esto funciona mucho, me recuerda mucho al primer principio del Kybalión Uh-huh. y para mí uno de los más importantes. El universo es mental, el mentalismo. Y esto alimenta mucho la teoría de los amuletos. Uh-huh. Todo depende cómo es tu contexto. Ah. Porque luego me dicen, Paco, ¿los amuletos funcionan sí o no? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo de quién? ¿Tuyo? ¿Mío? O sea, no puedo generalizar. Total. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que cree en amuletos y cree en cosas mágicas, probablemente a ti te va a funcionar. Porque, exacto, porque tu mente así lo hace y va a funcionar. A mí, y lo he dicho muchas veces, yo no uso amuletos. uh-huh. Yo no creo en amuletos. Como mi contexto es así, conmigo si yo cargo un amuleto no me va a funcionar. Claro. Porque yo no creo en él. Entonces, es esa parte que yo creo que la audiencia tome muy en cuenta. Uh-huh. Te va a afectar todo aquello en lo que tú llegues a creer y te va a afectar en la medida que tú lo busques. No, a ver, no me queda duda que la magia existe. Oh, claro. Sí existe, claro que existe.
me recuerdo mucho las palabras del padre Gabriel Amor. Sí, tengo miles de exorcismos, pero ¿de cuántos son reales? Bueno, aquí es igual. De tantos trabajos, ¿cuántos realmente son eficaces? Y te lo decía en su momento Nazaret. Sí, la mayoría te pueden hacer trabajos y te garantizan que es. La magia no se puede garantizar. No puedes garantizar algo. Sí, o sea, no está como en establecido en la garantía, ¿no? No O es sea, tu voluntad, hermano. No puedes establecer tu voluntad o la voluntad de tu cliente y decirle es 100%. Claro que no. Si alguien te lo dice, es un charlatán. Es un charlatán, sí. Y vete de ahí, o sea. Es más, te lo voy a poner así y voy a aludir a uno de nuestros investigadores, gran amigo, Dante Alfau. Dante Alfau una vez hizo una retórica acerca de la magia de contagio y estaba hablando acerca de justo, es que la magia de contagio, lo voy a aludir tal cual y como lo dijiste, hermano. La magia de contagio funciona porque viene una persona a hacer con toda la intención la maldad a otra persona en un cementerio donde ya esa persona que va a hacerle el maleficio consiguió su ropa de esa otra persona a la cual le va a caer el maleficio. O sea, la intención radica en la forma de cómo lo está haciendo maquiavélicamente. Claro. Sustrae la ropa de ese individuo, lo lleva a una tumba y entra en contacto con la tierra de un muerto. Es decir, toda la intención para que esa persona se desviva. ¿Puede funcionar? Tal vez. Y decía, sí, solo tal vez, si la persona que está siendo aludida del embrujo lo sabe. Claro. ¡Pum! Entonces, te pregunto yo a ti. La brujería es una guerra de intenciones. Yo tengo intención de acabar contigo y tú tienes la intención de que eso no te va a afectar. O sea, tu pensamiento funcionaría como una guerra de intenciones. Es que estoy aludiendo justo a ese tema porque lo dijiste muy bien y muy bien dicho con base a la religión. Ahora, ¿en qué momento la intención de la persona que te manda la brujería puede afectarte? Porque sí, está la que sí afecta. Porque es intención y es fe actuando. A ver, es justo donde quiero entrar. Ok. A lo personal de Paco. Sí. Porque a Paco le ocurrieron cosas. Sí. Relacionadas a embrujos. Sí. A ver, ¿en qué punto entra justo el raciocinio? Y eso me encanta de ti, de que también haces la retórica del raciocinio con base a la historia. Claro. Porque no puedes decir, no tienes que tener el sesgo de todo sí. Uh-huh. Porque puedes en un momento dado incluso también reafectar. Ojo, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo bien. Reafectar, es decir, volver a afectar al individuo que te cuenta su historia que le hicieron un maleficio. Porque Claro. posiblemente pueda haber una explicación. Pero ¿en qué momento a Paco le reconfirma el método de la intención? A Paco le pasó algo, ¿no? Sí. Algo te puede afectar, Samudio, y es cuando tu intención de estar bien no está funcionando. ¿En qué sentido? Te voy a explicar y aquí entramos al tema de que la magia es coherente. Uh-huh. Recuerdo mucho las palabras de una mujer que tú, de verdad, gracias porque me presentaste. Un saludo a la bruja Jul, Patty. Estuve platicando con ella y de verdad, híjole, es entender bien cabrón cómo funciona la magia. Y te voy a explicar complementando la pregunta que tú me estás dando. Uh-huh. La coherencia de la magia. La magia real no es nada más agarrar hierbas o invocar. La magia real se compone por algo que a la mayoría de brujos y a la gente no le gusta y le da flojera. Filosofía, historia, alquimismo, y ya nos vamos metiendo poco a poco, pero va desde la filosofía. Temas históricos. Si no te gusta leer, no te acerques aquí. Juntando los elementos nos damos cuenta que la magia en el hombre funciona cuando tú te encuentras en un estado correcto, no solamente mentalmente, vamos desde el físico, mental y espiritual. Teniendo esos tres pilares fortalecidos, la gente lo puede fortalecer con meditación, con oración, con ayuno. Por eso siempre he dicho, la magia no te puede tocar porque voy a sonar romántico, pero así funciona, estás vibrando alto en todos los sentidos. Cuando estás en este lapso donde estás emanando esta energía tan fuerte y positiva, ¿qué te puede tumbar? Cuando
Cuando empiezas a tener problemas desde el básico, que es el físico, el mental y espiritual, te va a tocar y te va a llegar. ¿Cómo? En el físico, me decía ella, si te desvelas, el desvelo te trae cansancio. El cansancio hace que se te bajen las defensas del cuerpo. Las defensas, cuando se bajan, te provocan enfermedad. Entonces, desde ahí te desestabilizas, cabrón. ¡Pum! Te caes. Le damos en la torre al tema físico. Nos vamos al tema mental. Cuando a lo mejor tienes un problema, cuando a lo mejor te enteras de una noticia y dejas que esto te afecte tanto, tu toma de decisiones, tu raciocinio, todo lo que tú hagas se va a ver afectado por ese problema. ¡Pum! Tumbamos el tema mental. Claro. Y estos dos juntos tumban el lado espiritual. ¿Por qué? Porque pierdes esa conexión. Le das enfoque a tus problemas. El desequilibrio, ¿no? Entonces, cuando estás con estos tres pilares por el piso, ¿qué crees? Eres vulnerable. Te puede tocar. ¿Por qué? Porque te encuentras en un estado donde la voluntad de la otra persona es más fuerte que tu voluntad. Claro, también eso es un dato importante de lo que comenta Paco. Gracias a Yule. Yule, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Justo el alto mago o el mago, como lo va a fungir, tiene una preparatoria exhaustiva. Por eso a mí, exactamente, amigo, o sea, coincidimos en el tema. A ver, yo, Antonio Zamudio, como director de un organismo de investigación, cuando estoy en esa área de investigación, soy muy racio, muy directo y objetivo y hasta inquisitivo tal vez. Porque de repente luego veo allá afuera muchos charlatanes. Sí. Que de repente de la noche a la mañana dicen ellos, yo tengo contacto con el mismísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda gente que te dice, yo hablo, conspiro con él, o invoco, evoco, o incluso es mi amigo, es un charlatán. ¿De quién? Del mismísimo diablo. Yo entiendo un poco el concepto que a veces algunas personas te dicen, el diablo no puede ser evocado o invocado aquí. Yo entiendo ese contexto. Sí. Si nos vamos a la retórica total y absolutamente histórica. Pero si nos vamos al converso del decir, yo intenciono con una deidad pagana como un Baphomet, podría suscitarse la evocación de un demonio de jerarquía baja. Pero no podría significar ese demonio que para todo ese alto mago que se siente alto mago sin preparatoria alguna, bien lo dijiste con lo que aprendiste con Yule, es equilibrio mental, equilibrio físico y equilibrio espiritual. Claro. Sin estas tres, bye, güey. Entonces tú ves al alto mago que es más panzón que yo, cabrón, que tiene todos los vicios y que se ve que evidentemente no se cuida en absoluto. Sí, es hablar de que existe una coherencia. Y ella me decía, la magia es coherente. Pues sí. Por ejemplo, me ponía un ejemplo y lo pongo yo como ejemplo también. Para llegar a este punto necesitas tener algo importante, que es la disciplina. La disciplina, que es algo que a muchos nos afecta, y hablo por mí. ¿Por qué? Porque es hacer algo que a lo mejor no te gusta o no te sientes cómodo, pero necesitas hacerlo para llegar a tener esa parte que tú quieres complementar o reforzar. Si a lo mejor te cuesta mucho en el tema físico, levantarte temprano, bueno, hay que hacerlo con disciplina. Si no te gusta leer, claro, alimentar tu parte mental, tu parte espiritual, dedicarle 10, 15 minutos, 30 minutos a una meditación, a una oración, tienes que hacerlo, es importante. Vas fortaleciéndote y va funcionando. Ahora, la parte que mencionas de hacer daño, te quiero platicar un poco acerca de eso. Por favor. Hacer el mal. Seguimos con la magia coherente. Jul me platicó un caso, te lo voy a platicar a ti. Lo platicó allá en Extra Normal. Ella se considera una bruja que ayuda. Su naturaleza es ayudar al prójimo, amar, todo lo positivo. Se complementa con esto. Hay un caso muy fuerte donde hay una vecina, me parece, que tiene una niña de 4 años y el papá de esta pequeña, esposo de su mamá, es un cabrón, disculpen la expresión, es una basura humana. Terminó abusando de su propia hija. Cuando Jules sale, se da cuenta de que estaba la pequeña y dice, es que es muy fuerte, Antonio, porque la niña no lloraba. Estaba en shock.
y estaba todo lleno de líquido vital rojo. Claro. La llevan a emergencias y la cosen, la pequeña, porque fue algo brutal. Y tú sabes cómo es una persona, es luces, pero en ese momento sale. Claro. Sale el odio, sale el rencor de decir, la me bruja. las vas a pagar, cabrón. Claro. Eres y te voy a hacer sentir, porque dices, no hago el mal, pero sé hacerlo. Total. Y en ese momento llego a mi lugar y empiezo a sacar, a armar y te va a cargar y vas a hacer esto. ¿Qué crees que pasó, Samuel? No pasó nada. Y yo me quedé así, ¿por qué? Claro. Y me dijo, ese es un tema más de entendimiento y más profundo. Me molesté muchísimo con mi deidad. ¿Por qué? Porque no pude hacerlo. Porque este hombre se burlaba y no lo pude tocar. No porque el hombre tuviera protección. Para nada. Está algo tan simple. Tu diseño es para ayudar, para dar luz. Claro. Magia coherente. Si te estás diseñado así. Consecuente con lo que profesas. Exacto. Claro. Lo entendió y le dolió porque dijo, es que yo saqué todo mi odio, toda mi ira en ese momento. Me desquité. Pero no funcionó. No funcionó. La coherencia. Obviamente existe algo más grande en este mundo. Algunos lo conocen como ley, causa y efecto, karma, lo que quieras. Este hombre, al poquito tiempo, fue mandado al otro mundo de la peor forma que se puedan imaginar. Y no fue por brujería. Y mi cabeza hizo... Sí, porque todo el mundo, incluso toda la gente que nos está escuchando, hemos pensado, sí, salió. Y yo tengo el gusto de conocerla. Yo te digo, pues sí, he escuchado siempre hablar a la hechicera, ¿no? Claro. Pero me queda claro que hay una bruja escondida ahí. Sí. En mi dualidad, bajo mi concepción, entre hechicera y bruja, hechicera es la buena ondita, sí, y la bruja es la siniestra, ¿no? Siniestra. Y es que el trabajo que le dijo, el trabajo que le voy a hacer a este cabrón, a esta basura, es el peor. Pero yo me quedé así, ¿cómo que no funcionó? No funcionó. Entonces, esto llevado a la vida cotidiana, al día a día, la magia es profunda, hermano. Tienes que, o sea, ella teniendo tantos años, porque empezó desde los 15 años, le costó en su momento entenderlo. Claro. Y lo entendió y te lo transmite con una paz y te dice, lo entendí. Hablamos de una persona con tantos años que ha leído y devorado tantos libros. Claro. No deja de aprender y darse cuenta que la magia no solamente es el polvito mágico y el hocus pocus que yo le llamo. Ajá. La magia es profunda y la magia es coherente ante todo. Y que alguien llegue y te diga, no sé, ¿quieres? Sí, claro, entiendo. Es que justo saben a dónde voy. Justo lo hemos platicado. O sea, yo incluso lo he platicado con Paco a nivel personal. Amigo, de repente veo cada personaje. Y con esto te quiero hacer esa pregunta. En algún podcast yo te escuché hablar acerca de que te habías, si tú quieres, no arrepentido, pero sí de alguna forma sabes de antemano que hay invitados que has tenido, cabrón. Sí. Y yo también te lo he dicho. De dudosa sinceridad y honestidad. Por no decirles charlatanes. Ups, ya lo dije. ¿Qué onda con eso? Mira, como te lo dije en un principio, sabía que lo ibas a preguntar. Lo sospeché. Soy una persona, soy un humano y cometo errores. Dentro del camino del conocimiento es tropezar. Y en su momento, sí, tropecé muy feo y lo dije y lo he admitido abiertamente. Como todo amante del género que se adentra, pues sin experiencia. Y llegaban personas y se acercaban conmigo. Debo decir que son personas que obviamente están muy preparadas para engañarte. Sí, obvio. O sea, son maestros. Son embaucadores, eso sí, la realidad. Son maestros. Y podemos caer cualquiera de nosotros, ¿eh? Sí, claro. Y de hecho no me hace vulnerable a que el día de hoy caiga. O sea, es lo que le quiero decir a la audiencia. Pero en ese momento, por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia, por todo lo que probablemente hoy tengo, y le agradezco infinitamente a Dios, a mi audiencia,
a la gente que he conocido, que me han ayudado muchísimo. De verdad, mil gracias. En su momento, pues no tenía nada de esto. Y llegaban personas que, como te dije, eran maestros del engaño y, puta, o sea, yo puedo hacer esto. Y, o sea, obviamente te impresionaban con lo que te decían. Y yo me tragaba pues toda la verdad que ellos me estaban vendiendo. Y yo decía, es que, pues si es así, hermano, pues vamos, te invito a mi podcast, Claro, ¿no? Vamos, grabamos, claro. compártenos. Al final del día lo estás comentando. Paco está siendo bien honesto y bien directo. Y eso, la verdad es que lo aplaudo, amigo. Te lo reconozco. Gracias, amigo. Porque no, pues cualquiera diría, híjole, no, aunque me di cuenta. No, a ver, lo principal y lo mejor de todo es que te diste cuenta en el hoy. Sí. Y en evidencia también como la gran proyección que tú tienes. ¿Te acuerdas que te dije cuando nos conocimos? De que tú tienes una responsabilidad muy, muy cañona. Sí. Entonces ten cuidado a quién le das micrófono. ¿Te acuerdas? Claro. Esa cuestión, la verdad es que es un poco complicado muchas veces intentar discernir quién tienes enfrente. Cuando obviamente pues, no lo conoces. Obvio. No lo conoces. Entonces es complicado muchas veces. Por eso yo siempre le digo a mi audiencia, especialmente yo, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo no soy una persona que busque brujos. Yo no soy una persona en mi vida que... De hecho, hay creadores que me han dicho, oye, Paco, preséntame a tu brujo de cabecera. Ajá, sí. Porque pasa. Piensan que porque estoy aquí... Sí pasa. Espérate, te voy a decir las preguntas que me hacen. Pregúntame a tu brujo de cabecera. Debe ser cabroncísimo Sí. porque te hace... Sí, claro. Y de verdad los decepciono de una forma. De hecho, me pasó ayer, no voy a decir quién. Una persona súper fan del programa que me llegó y dijo, qué bueno que te conozco. Qué bueno porque ya que te tengo enfrente, me vas a decir cuál es tu protección. Necesito una igual. Y yo así de... Ups. Esperando que me sacara un tetragramatón. El amuleto, el anillo del poder. Sí. Más allá de lo evidente, sí. ¿No? Y los he decepcionado horrible, amigo. No, pero está bien. O sea, eso es ético de tu parte. Claro. Eso es algo que yo lo he dicho, Paco. Lo he dicho al aire, lo he dicho con otros podcasts. A mí lo que me gusta y lo que evidentemente admiro es la honestidad y la franqueza. Y si algo de franqueza y honestidad tiene este señor es esa. Que te dice las cosas como son y como van. Y yo la verdad es que también sé que eres muy honesto y muy sincero al decir... Pues no sabe qué eran estos güeyes, pero te voy a decir una cosa, también en el hoy, con la proyección que tienes, el estar parándote aquí en un podcast y decirlo ante la cámara, sí, pues sí, de repente tienes que aprender a golpes, ¿no? Claro. Es complicado, amigo, porque algo que sí me he dado cuenta es que hay mucha necesidad en las personas hoy. Hay mucha gente que requiere mucha ayuda. Total. Muchísimo. No me gusta decirlo. O sea, yo soy de una idea de no le digas a tu mano izquierda lo que hace la mano derecha. Total. Yo he ayudado a personas. Obviamente a las que yo puedo. ¿Por qué? Porque es imposible que yo ayude a todos los que me han escrito. Es imposible. Claro. Entonces, te voy a explicar esto, Samudio. Es muy triste para mí, al mismo tiempo, ver la decepción de las personas. Porque cuando me buscan para ayuda, quieren una ayuda, sé que es mágica, pero no es mágica incoherente. Es de, estoy teniendo problemas, Paco, ayúdame. O sea, ellos quisieran, y se lo digo a la audiencia, que yo les dijera, mira, aquí está la piedrita pócima, del destino. Sí. Te la regalo o te la vendo. Y créeme que con esto va a cambiar tu vida. Quisieran que yo les dijera eso. No puedo decirlo. Pero ahí está tu ética. Porque ahí va. Fíjate, me pasó con una persona. Es que mi negocio va en declive. Puse una tiendita y no está pegando. Me están haciendo algo. A ver, vámonos con la magia coherente. Va. Abriste tu tienda. Ok. En coherencia, amigo. Soy administrador de empresas. Ok. ¿Hiciste estudio de mercado? No. Ok. ¿Qué tienes cerca? No, pues a una cuadra está el Oxxo, a la otra cuadra. Amigo, nadie te está haciendo 10 nada. tiendas alrededor, ¿no? Nadie te está haciendo nada, amigo. Claro. ¿Cómo te explico que desde el principio planeaste mal? Claro. No vas a competir con monstruos. Y no con eso te quiero decir cierra tu negocio. Bueno, hay que reinventarse, hay que ver. Claro. La mayoría de los casos son cosas que tienen que ver con planeación, con temas personales, personas que tuvieron un detalle en su niñez y eso hace que en su madurez, en su adultez, no se puedan ellos
desarrollar de forma correcta. Que también te voy a decir algo. O sea, Paco es ético y muy pocos allá afuera son éticos. Hay allá afuera quienes te dirían, se encuentran una piedra en la calle y te la venden. Dicen, esta piedra te va a curar. Ahí está, pare de sufrir, ¿no? Claro. Por darle un contexto, ¿no? En el ámbito religioso. Pero a ver, por eso yo insisto, es ético de tu parte porque pero sabes, al final del día le estás explicando a la gente. Pero ¿sabes qué, amigo? Veo sus caras. Sí, ya sé. Porque no es lo que ellos esperaban. O sea, de verdad no es... Ellos no esperaban que yo les diera esa respuesta. Y siento mal, no por compartir la verdad, sino porque les haces ver su realidad. O sea, por ejemplo, la persona de ayer, no te terminé de contar. Paco, ¿cuál es tu protección? Claro. Dame una igual. Claro. Yo, pues es que, bueno, en mi contexto, los amuletos y talismanes no funcionan en mi contexto. Mi contexto es llevar una vida espiritual bien. Yo creo en Dios, lo he dicho muchas veces. Yo creo en Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue un maestro que vino a dar un mensaje de amor, que te enseña a llevar una vida buena, como buen hombre, como buen esposo, como buen hijo, ser agradecido. Y mi contexto es teniendo esa parte espiritual, la parte mental y trabajar, sí, lo debo decirlo, la gente lo sabe, soy honesto, trabajar mi parte física. Claro, para mí eso funciona y es la mejor protección para mí. Le explico eso, dice, ¿cómo? O sea que no tienes sí. pues, alguna medalla. Dije, bro, ¿cómo te explico? O sea, es algo tan complicado. A ver, punto importante para toda la audiencia. De repente luego yo también lo platico con mi pareja. Digo, ¿me habré equivocado de negocio? Fíjense, o sea, digo, uno es ético, O sea, nosotros, bueno, en el ejercicio de su servidor como un organismo de investigación que está afiliado a otro organismo de investigación más grande, tenemos que tener una ética y una línea. Pero de repente, allá afuera hay mucha gente que quiere que le digas, este celular es tu amuleto, cabrón. Y sabes que yo tengo 1000 celulares de esto, se embaucan solitos. Hay personas, por ejemplo, que me dicen, es que llevo cargando mi medalla, no voy a decir de qué santo para que no haya problema, mi medalla de, no sé, de San Luis. Ajá. Y me ha funcionado. Ok, qué chido, bro. Pues sí. Porque en tu contexto funciona. Tu mente se prepara y tú dentro de tu mente, así funcionan las cosas. Cada mente es un mundo diferente y si funciona para ti, está excelente. Claro. Por eso yo no juzgo, y la gente lo sabe, cuando en mi podcast, pues me toca escuchar muchas cosas, amigo. Obviamente mi podcast no es un podcast de debate. Obviamente sí he notado en grabaciones incoherencias cabronas de... Total. No voy a decir cuáles porque ya me pasó. Sacan los clips y los sacan de contexto. O sea, pasa mucho. Pero sí he estado delante de personas que dicen cosas incoherentes. Digo, no es mi trabajo. A ver, pero al final del día, el trabajo de Paco es ser un host. Sí, es decir, y ya, exacto. Es un escuchador de historias. En todo caso, a nosotros, tírenos con ganas. No porque yo lo tenga enfrente, lo estoy recomendando. Por favor, eso que quede súper claro. Muy importante. Porque dicen, es que estuvo con Paco. A mí también me llegaron 3 casos varios casos, amigo, pero me acuerdo que una de ellas me dijo, oye, es que yo ya le di 14,000 pesos. Fíjate, que le di 14,000 pesos a alguien que no voy a quemar, pero sí le dije, ¿sabes qué? Y le digo, ¿y luego qué? Pues ya no le digo, ya no lo escribas, bloquéalo, ¿no? Es que no es eso, me está amenazando. Así. Que porque no resultó el trabajo porque necesitaba otros 27,000 pesos para que resultara. Literalmente así. Le dije, ¿sabes qué? Ok, le busqué el Código Penal. En el Código Penal hay un artículo que no recuerdo. Si te sabes el artículo donde está penado. Toda gente, fíjense, yo sí sé lo que dice, pero no me acuerdo qué artículo es. Toda persona que saque un usufructo económico o genere una economía con base a la creencia, la ignorancia y la religión de las personas, está cometiendo un delito. Mándale el código, mándale ese y dile, ya están viendo mis abogados. Okay. Santo remedio, por algo, o por hagas o por mangas, le escribió, dijo, no, ya resultó todo. ¿Sabes? Entonces yo le digo, bueno, a mí no me toca tampoco, amigo, pero de repente sí, cuando se me sienta un mequetrefe enfrente de mí, yo no puedo evitarlo porque, claro, aquí en Historias Embrujadas estoy como un host de escuchador de historias. Sí.
Pero luego me cuesta trabajo y tú lo sabes. Sí, 30 años investigando el fenómeno, claro. ¿no? Pero bueno, al final del día, y yo de verdad con esto, no sé, te agradezco infinitamente, no solamente la apertura que nos das, no solamente el punto de vista de un host que vio y que está escuchando N cantidad de historias y que sigue escuchando N cantidad de historias. Extranormal es uno de los podcasts que más ve la gente. Y justo es eso, porque no es una cuestión de créeme, sino es una cuestión expongo Claro, y ya tú deliberas tu criterio. así es. ¿Alguna conclusión que quieras compartir? Pues antes que todo agradecerte por la invitación. Gracias a toda la gente. De verdad, les pido una disculpa si en algún momento si sintieron que son un poco asertivo, agresivo. La verdad es que es un poco para mí complicado tratar de exponer pues mi criterio, ¿no? Porque muchas veces no es el criterio que la gente quisiera escuchar. No es la respuesta que la gente quiere. Y eso lo he visto, la decepción en las personas, como lo comenté hace un rato, con los ejemplos que di. Les pido una disculpa. Lo importante todo el tiempo es, les voy a decir algo, yo no tengo la verdad absoluta, Zamudio no la tiene, pero sí procuramos por lo menos en algún momento esforzarnos para alcanzar por lo menos un poquito de conocimiento. Y es lo que yo personalmente procuro darles a la audiencia. Y les vuelvo a repetir algo. Recuerden que personas que vean en mi podcast, yo no los recomiendo. Entonces, siempre lo digo y nunca pierdo la oportunidad de decirlo. Yo soy un host, como lo es Zamudio ahora en este momento conmigo. Estoy para escuchar historias, para escuchar anécdotas y queda a criterio de la gente. Así es. Muchísimas gracias, Paco. Extranormal, evidentemente te conoce todo el mundo. Gracias, hermano. Pero hay una fanpage que se llama Paco Arias. Sí, de hecho es ya el perfil personal de Facebook, Paco Arias, porque problemitas ahí con Facebook. Paco Arias, me pueden encontrar también el personal, Paco Arias 369. Instagram subo cosas más personales. Y pues ahí estamos también con nuestro podcast, se la llevamos. Gracias a toda la gente que se quedó con nosotros. Amigo, gracias por la invitación. Hombre, mi Paquito Arias no solamente es padrino, sino también coproductor de este gran podcast, Historias Embrujadas. Mil gracias, Paquito. Gracias, hermano. Y ya saben, allá afuera, evidentemente hay historias que te causan terror, escalofrío. Y muchas veces, cuando estamos hablando de la magia y la magia real, puede ser coherente, pero también puede ser bastante terrorífica. Y si no quieres vivir este tipo de historias, instrúyete y ven con nosotros.